Buenas tardes a todos. Como cada viernes me encuentro aquí, mi nombre es Alejandra Larraza, para una cápsula más de desarrollo personal. Y bueno, espero el día de hoy el video salga bastante mejor, ya en las dos plataformas. Y bueno, el día de hoy atendiendo a una pregunta hecha por una de las personas que me sigue, eh, me gustaría tocar el tema del gaslighting. El gaslighting es un término usado dentro de lo que es el manejo del trastorno de personalidad narcisista, y es un tipo de agresión. Es una agresión muy sutil porque las personas que lo viven no se dan cuenta de la agresión o de la violencia que están viviendo, porque es una situación en la cual el agresor, a ver si se escucha, espero que se escuche bien el audio, seguramente ahorita se va a escuchar mejor. Entonces, bueno, la persona que está violentando confunde a la víctima, vamos a llamarle víctima entre comillas, ¿no? Y es un tipo de violencia tan sutil que la otra persona no se alcanza a dar cuenta de que es violencia, porque como les decía yo, eh, existe una confusión. Entonces es una cosa como, por ejemplo, un caso muy cercano que yo viví, fue una persona que le decía a su esposa, pues es que tú ya no me quieres porque no me llamas durante el día, ¿no? Y entonces la esposa le decía, pues sí te quiero, simplemente estoy ocupada. Y entonces la esposa empezaba a llamarle, ¿no? Y a la semana siguiente o a los 15 días el esposo, es que ya me tienes harto porque siempre estás hablándome por teléfono y entonces yo ya no puedo con esto, ¿no? Y entonces la esposa se quedaba un poco paralizada porque de repente no sentía que era, o sea, no sabía qué era lo que estaba sucediendo, porque ella estaba atendiendo a una petición que el esposo le había hecho de que él necesitaba que ella le llamara más, ¿no? Entonces ella lo que hizo fue decirle, pues es que yo te estoy llamando porque tú me lo pediste. Y entonces el esposo le decía, pues es que ya no quiero que me llames porque me hartas, ¿no? Entonces ella le dejaba de hablar. Y entonces nuevamente a los 15 días por ahí, tenían otra discusión en la que el esposo le decía, es que ya no me quieres, es que me tienes abandonado, es que ya no te importo, porque ya no me pelas. Pues te dejé de llamar porque tú me pediste que te dejara de llamar, entonces no sé qué es lo que quieres, le decía a la esposa. Entonces el nuevo acuerdo fue, afortunadamente ya existían los teléfonos celulares, y entonces el nuevo acuerdo fue, mándame mensajes. O sea, ahí tienen a la esposa mandándole mensajes al señor, ¿no? Y transcurridos otros 15 días, una semana, 15 días aproximadamente, el señor, loco de ira, diciéndole a la esposa que estaba muy harto de que le mandara mensajes, que él no podía sostener este tipo de comunicación y que le resultaba muy exacerbante el que ella estuviera mandándole mensajes. Por supuesto que yo como terapeuta le pregunté a la mujer, pues, ¿cuántas llamadas le haces o cuántos mensajes le haces? ¿No? Para que él considere que lo estás atosigando. Y ella me dijo, pues a veces 3, 4 al día, cuando eran llamadas, a veces 2, ¿no? Entonces así como que, digo, habrá que llegar a un consenso en la pareja y en las discusiones de decir cuánto es demasiado y cuánto es lo tolerable, ¿no? Entonces, justamente cuando yo le comenté esto a la mujer, ella fue con el esposo y ella le dijo, bueno,
cuántos mensajes necesitas o cuántas llamadas necesitas para sentirte cómodo. Y entonces llegaron al acuerdo de que no podía haber más que una llamada de emergencia, digamos, y a lo mejor podría haber comunicación por WhatsApp y por mensajes durante pues un tiempo prolongado, pero pues siempre y cuando él estuviera respondiendo, ¿no? Entonces, pasado un tiempo, de todas maneras volvieron a tener un problema, pero este problema ya lo tuvieron frente a otra persona. Y entonces ella reaccionó diciéndole, a ver, espérame, este acuerdo ya lo tuvimos y hace tanto tiempo exactamente tú me dijiste esto. Entonces él, al sentirse descubierto frente a una tercera persona, entonces ya dijo, bueno, es que no sé mucho en realidad qué es lo que quiero de ti, ¿no? Pero este tipo de dinámica en la que puede ser que ellos pidan y la otra dé y luego lo que piden no es lo que querían cuando se los dan. Puede ser, por ejemplo, que a lo mejor no es que pidan una llamada, este es un ejemplo, ¿no? Pero a lo mejor están llegando a un acuerdo y entonces el acuerdo genera pues ciertas responsabilidades y entonces cuando estas responsabilidades no se cumplen de uno de los lados o de los dos, el otro puede llegar a culpabilizar a la otra persona por el 100% del no cumplimiento del contrato y generar pues una situación en la que parezca que la persona que está siendo la víctima del gaslighting es la que tuvo la culpa. Ajá. Tenemos que tener mucho cuidado. Muchas veces hay otros contextos en donde este tipo de violencia se maneja sin ser llamada violencia. Simplemente es el hecho de que cuando una persona está necesitada de amor, hace lo que necesita hacer para recibir el amor del otro. Y la persona que es depositaria de ese amor, muchas veces no sabe cómo recibirlo y además al no saber recibirlo se siente abrumada por este amor que no sabe manejar, ¿no? Entonces comienza a culpabilizar a la persona que está necesitada de amor por estar necesitada. La otra persona en realidad lo que necesita es huir y entonces al estar huyendo busca culpables para poder huir sin culpa, ¿no? Porque al final del día esta situación de huida también puede llegar a generarle culpa, ¿no? Entonces, como no quiere sentirse culpable, entonces alguien tiene que tener la culpa, ¿no? Y empieza a huir, a huir, a huir, a huir y a dejar que el otro lo persiga. Y pareciera ser el juego del gato y el ratón, ¿no? Entonces estamos jugando a Tom y Jerry, en donde uno persigue y el otro se deja perseguir, y cuando se cansan, entonces el juego es al revés, y otro persigue y el otro se deja perseguir, ¿no? En el gaslighting normalmente uno es el perseguidor, ajá, y normalmente suelen acorralar, ¿no? Porque llega el punto en el que la persona que está siendo víctima del gaslighting se siente acorralada, no sabe literalmente dónde está pisando, cuál es el terreno que ella tiene firme para pisar, para tomar una decisión y para poder actuar. Entonces, cuando una persona se siente así, actúa con miedo. Y cuando actuamos con miedo, por supuesto que no podemos tener ni asertividad, ni tomar buenas decisiones, ni saber exactamente qué es lo que está pasando que nos permita tomar una decisión que sea mejor para nosotros, para nuestros hijos y para nuestra pareja.
Por lo tanto, yo les invito a las personas que están teniendo o que están creyendo tener una situación de gaslighting, lo primero es tomen un poco de distancia de el violentador. Sientan cuáles son sus necesidades, cuáles son, qué es lo que quieren ustedes. Si estas necesidades y esta voluntad se compagina con lo que el otro les está pidiendo, entonces tomen una decisión. Si esto es muy contrario a lo que el otro les está pidiendo, por favor salgan de ahí. Algo que está muy de moda y que creo que es muy coherente es el hecho de decir que a veces queremos que el otro nos sea fiel y por lo tanto nosotros estamos ahí concediendo todo aquello que creemos que el otro nos está pidiendo y necesita para hacernos fieles. Sin embargo, muchas veces el otro solamente está buscando un pretexto para dejarnos. Entonces, cualquier cosa que nosotros hagamos no va a ser más que justamente darle herramientas, ¿no? Y es como esta parte de si te comes el pastel porque te lo comiste, si no te lo comiste porque no te lo comiste, si lo dejaste porque lo dejaste, si dejaste la mitad porque dejaste la mitad, ¿no? O sea, cuando alguien quiere deshacerse de otra persona, ya sea por culpa, porque no puede sostener el amor de la otra persona, porque no tiene la honestidad suficiente como para decir esto ya no está funcionando, quiero irme, porque no tiene a lo mejor el valor suficiente para ser él quien tome la decisión, la responsabilidad y terminar la relación y quiere dejársela a la otra persona, pues va a buscar siempre un pretexto y cualquier cosa va a ser un pretexto. Entonces aquí lo importante es, antes que pedirle fidelidad a una persona así, es sernos fiel a nosotros mismos y empezar a preguntarnos si al estar nosotros con esta persona nos estamos amando, nos estamos respetando, nos estamos siendo fieles a esto que queremos, a esto que necesitamos y a esto que estamos sintiendo. Ajá. Y en base a eso, tomar una decisión. Muchas veces este tipo de decisiones son sumamente dolorosas porque desgraciadamente en las relaciones, sobre todo en las relaciones de pareja, generamos apegos. Sin embargo, para dar amor, tenemos que saberlo recibir, porque como le mencionaba a una persona en estos días, el amor es energía que se intercambia, igual que lo es muchos otros aspectos de nuestra vida, como el dinero. Y cuando nosotros tenemos una moneda que solamente tiene un lado de la cara, entonces esa moneda no la podemos utilizar afuera en el mercado como moneda de cambio, porque al no tener un lado no tiene en realidad pues el valor necesario para ser cambiada. Por lo tanto, si nosotros sabemos recibir, podremos ser en realidad dignos no solamente de ello, sino también podremos dar con el corazón, dar desde el corazón y aprender y enseñar a otros a dar, siempre y cuando estas acciones estén equilibradas. Ajá, porque muchas veces, creo que lo he mencionado en otros videos, cuando uno no sabe recibir, por un lado, retaca al otro con su dar, ¿no? Y quiere que el otro le regrese exactamente del mismo modo, solamente que en sentido opuesto. Y el otro no siempre nos va a regresar de la misma manera. Eso es algo que tenemos que entender y que es bien importante. Aprender a recibir como el otro puede darnos. Pero no solamente es eso. Cuando nosotros
tenemos esta situación de retacar y no recibir lo que nosotros queremos recibir, entonces empezamos a arrebatar del otro aquello que queremos. Y cuando arrebatamos, entonces empezamos justamente una estira y afloja y una violencia que en realidad no es necesaria si queremos vivir una vida sana, una vida en paz y una vida llena de amor propio. Entonces, pues bueno, espero que esta cápsula sea de ayuda para aquellas personas que están sufriendo este tipo de violencia. Si puedo serles de ayuda, como siempre, ya saben, mis teléfonos del consultorio es el 55 21 10 78 35. Estoy en el baúl terapéutico y estoy en Instagram como Alejandra Larraza. Cualquiera que sea su consulta, quedo a su servicio. Por favor, comenten si les gustó la cápsula, denle like y nos vemos el próximo viernes. Gracias y hasta luego.